La mañana era fresca y prometedora, como tantas otras en la pequeña ciudad de San Javier. El sol apenas comenzaba a asomarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. En una zona de excavación situada a las afueras, un grupo de arqueólogos trabajaba incansablemente, desenterrando relicarios de un pasado olvidado. Entre ellos se encontraba Gabriel, un joven entusiasta de la arqueología, cuya vida había estado marcada por sueños de aventuras y descubrimientos extraordinarios. Gabriel era un hombre común, con una vida sencilla. Debido a su pasión por el pasado, había dedicado años de su vida a estudiar civilizaciones antiguas en la universidad, soñando con un día encontrar algo que transformara su existencia. Sin embargo, nunca imaginó que su gran momento llegaría en un día cualquiera, en un lugar tan ordinario como aquel. Mientras cavaba entre capas de tierra y escombros, sintió que su pala golpeaba contra algo duro. La curiosidad lo invadió, se arrodilló y comenzó a limpiar cuidadosamente el área alrededor del objeto. Con cada grano de tierra que retiraba, su corazón latía más rápido. Finalmente, lo reveló, un artefacto brillante, de forma irregular y cubierto de extraños símbolos que parecían brillar con una luz propia. No era un simple objeto, parecía tener una presencia casi viva. Gabriel lo examinó con atención. Era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, parecía ser de metal, pero tenía una textura que desafiaba la lógica. Su superficie estaba adornada con inscripciones en un idioma desconocido, como si estuviera pidiendo ser descifrado. La emoción le llenó el pecho, y no podía evitar preguntarse qué secretos guardaba aquel antiguo hallazgo. Sin embargo, esa emoción pronto se tornó en inquietud. Mientras continuaba observando el artefacto, una serie de pulsos resonaron a través del suelo, como si el propio objeto respondiera a su presencia. Gabriel sintió una extraña conexión con él, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. Después de algunos momentos de indecisión, decidió llevarlo consigo al campamento base para estudiarlo más a fondo. Cuando llegó al campamento, sus colegas lo miraron con interés y desconcierto al ver la pieza que había recuperado. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, la líder del equipo, mientras se acercaba con cautela. Gabriel comenzó a relatar su descubrimiento, pero mientras hablaba, notó que la energía del artefacto parecía intensificarse, llenando el aire con una vibración eléctrica. De repente, el artefacto emitió un destello brillante y toda la excavación se vio envuelta en una luz cegadora. Gabriel sintió que el tiempo se paralizaba mientras una voz resonante llenaba su mente: «Has despertado lo que había permanecido dormido por eones, te has convertido en el transmisor de una guerra intergaláctica». Los arqueólogos quedaron paralizados por la sorpresa y el temor. Aquella declaración no parecía un simple eco, era como si el objeto estuviera tomando vida y comunicándose directamente con ellos. En cuestión de segundos, la atmósfera cambió drásticamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras todos intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. «Mientras hables con nosotros», continuó la voz, «la especie más letal de la galaxia se ha enterado de tu acción y ahora vendrá por ti». Gabriel se sintió abrumado por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No era solo un arqueólogo, había despertado algo que podría poner en peligro a toda la humanidad. Mientras sus compañeros intentaban procesar la información, Gabriel comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que había comenzado como una simple excavación para descubrir vestigios del pasado se había transformado en una declaración de guerra contra fuerzas que ni él ni nadie podrían imaginar. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de temor y determinación surgiendo en su interior, Gabriel se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. La humanidad necesitaba preparar una defensa ante lo desconocido que se acercaba. Su mente comenzó a elaborar planes. Sabía que tendría que buscar aliados y descubrir más sobre aquel artefacto si quería tener alguna posibilidad de enfrentar la amenaza inminente. Así empezaba su travesía. Un hombre común arrastrado hacia lo extraordinario, cargando sobre sí la pesada carga del destino humano. La luz cegadora del artefacto comenzó a desvanecerse, pero su energía parecía resonar en el aire como un eco de lo que había ocurrido. Gabriel parpadeó, tratando de recomponer sus pensamientos mientras sus compañeros le rodeaban, atónitos. La revelación de la voz resonante todavía retumbaba en su mente: «La especie más letal de la galaxia se ha enterado de tu acción». Sin embargo, antes de que pudiera compartir sus temores con los demás, el artefacto emitió un suave zumbido que fue aumentando en intensidad. Como si respondiera a un comando interno,
el objeto comenzó a proyectar hologramas en el aire, imágenes de estrellas y planetas distantes que giraban alrededor de un sistema conocido por su brutalidad, los Altrax. Los Altrax eran una raza temida en toda la galaxia, conocidos por su destreza en combate y su insaciable sed de conquista. Su tecnología avanzada les permitía aniquilar a civilizaciones enteras en cuestión de días, y su fama era suficiente para hacer temblar hasta al más valiente de los guerreros. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar que quizás había atraído su atención sin quererlo. Mientras la proyección continuaba, Gabriel observó cómo las imágenes mostraban naves masivas surcando el espacio, llenas de guerreros Altrax preparados para la batalla. Su fisonomía era escalofriante, piel escamosa y ojos penetrantes que reflejaban una inteligencia fría y calculadora. En ese momento, Gabriel comprendió la magnitud del peligro que enfrentaba no solo él, sino toda la humanidad. No podemos quedarnos aquí, gritó Clara, rompiendo el silencio tenso en el campamento. Debemos informar a las autoridades y preparar una defensa. Sus palabras resonaron con urgencia, pero Gabriel no podía sacudirse el sentimiento de que estaban corriendo contra el tiempo. Mientras discutían frenéticamente sobre qué hacer a continuación, una serie de luces brillantes comenzaron a parpadear en el artefacto. Era como si estuviera recibiendo señales desde el espacio exterior. Señales que claramente advertían sobre la inminente llegada de los Altrax. Gabriel intentó calmarse y recordar lo que había aprendido sobre tradiciones antiguas y mitos relacionados con objetos como aquel. Podría ser que el artefacto también fuera un dispositivo de comunicación o alarma. Con una determinación renovada, se acercó al artefacto y lo examinó más detenidamente. El brillo del metal parecía pulsar al ritmo de su corazón. Había algo casi orgánico en él. Fue entonces cuando decidió poner su mano sobre la superficie fría del objeto, esperando descubrir alguna respuesta o conexión con aquellos misteriosos símbolos. Al instante, una nueva oleada de energía fluyó a través de él y las imágenes en el aire comenzaron a cambiar. Gabriel vio estallidos de luz representando batallas pasadas entre los Altrax y otras razas. Los recuerdos eran violentos. Naves astilladas flotaban entre asteroides mientras gritos indescriptibles llenaban el ambiente. Era un recordatorio escalofriante del horror que estaba por venir. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de sus compañeros, apenas capaz de contener la ansiedad en su voz. No solo están avisándonos, están buscando activamente un objetivo. Gabriel sintió una mezcla de pánico y responsabilidad aplastante. Sabía que debía actuar rápidamente no solo por el futuro de su equipo, sino por la supervivencia misma del planeta. Necesitamos reunir información sobre los Altrax, dijo con voz firme, si vamos a tener alguna posibilidad contra ellos, debemos entender cómo piensan y actúan. Clara asintió con determinación. Podemos usar lo que hemos descubierto para establecer un vínculo con otros expertos en defensa espacial. Quizás podamos buscar aliados entre quienes han tenido experiencia previa con ellos. El ambiente se tornó más enfocado mientras cada miembro del equipo se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Estos no eran solo arqueólogos haciendo descubrimientos, ahora eran guardianes responsables del destino de la humanidad ante una amenaza inminente. Mientras tanto, el artefacto seguía brillando suavemente, como si supiera que su misión apenas comenzaba. Gabriel sintió una extraña olfativa conexión con él. No solo era un relicario del pasado, sino también una herramienta vital para enfrentar los desafíos del futuro. Con la urgencia apremiante por actuar y un nuevo propósito quemando en sus corazones, Gabriel y su equipo se dirigieron hacia lo desconocido. Era hora de prepararse para la guerra que ni en sus sueños más locos habrían imaginado estar listos para combatir. La cuenta regresiva ya había comenzado. El reloj galáctico marcaba intervalos cortos antes de que los Altrax hicieran su jugada final sobre la Tierra. La atmósfera en el campamento era densa con una mezcla de pánico y determinación. Mientras todos discutían frenéticamente sobre qué paso seguir, Gabriel se sentó momentáneamente, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La revelación de que había despertado a una raza tan mortal como los Altrax lo invadió con incredulidad. Era difícil aceptar que esas criaturas existieran de verdad y que ahora tuvieran su mirada fijada en la Tierra gracias a él. Mirando el artefacto, se preguntó cómo había llegado a estar allí y qué poderes ocultos podría contener. La realidad de su situación comenzaba a calar hondo, y con ella, la idea aterradora de que quizás realmente tenía un papel importante en lo que estaba por venir. Se sintió pequeño e insignificante,
Un simple arqueólogo sin experiencia militar ni liderando conflictos intergalácticos, las dudas inundaban su mente. ¿Cómo podría él, un hombre común, liderar la defensa de su civilización contra seres tan poderosos? Clara lo sacó de sus pensamientos. Gabriel, tú fuiste quien encontró el artefacto, dijo. Con alentadora convicción, sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y admiración. Quizás esa conexión es lo que nos da una ventaja. Su declaración resonó en el corazón de Gabriel. La idea de ser alguien elegido, aunque parecía un cuento de hadas, comenzaba lentamente a transformar su miedo en una chispa de determinación. La reacción inicial fue mixta entre el equipo. Algunos todavía lucían escépticos, temerosos de zambullirse en un desastre mayor. Sin embargo, otros comenzaron a ver en Gabriel algo más que un arqueólogo. Comenzaron a verlo como un posible líder. Esa percepción despertó en él la necesidad de demostrar que tenía lo que se necesitaba para guiar a los demás. Si realmente estamos ante una civilización como los Saltrax, empezó Gabriel, alzando la voz para captar la atención del equipo, debemos unir nuestras fuerzas e inteligencia. Miró a cada uno de sus compañeros, notando el titilar del miedo en sus miradas. No somos guerreros en esta batalla, pero hemos podido entender el pasado y aprender de él. Tal vez podemos usar eso para encontrar formas de combatirlos. Clara asintió lentamente, advirtiendo cómo cada miembro del equipo empezaba a captar ese hilo de esperanza. Gabriel siguió dando forma a su pensamiento. Vamos a estudiar cada detalle del artefacto y las proyecciones que hemos visto. Si hay alguna información almacenada aquí sobre los Saltrax o técnicas antiguas para combatirlos, debemos descubrirla. Un aire nuevo invadió el campamento. Las dudas fueron cediendo ante la posibilidad de la acción y la estrategia. El artefacto comenzó a cobrar un nuevo significado. Ya no era solo un relicario misterioso, sino una clave vital para entender cómo enfrentar su enorme adversidad. Con renovado propósito, Gabriel decidió organizar horarios para investigar el artefacto y buscar cualquier patrón en las imágenes holográficas que había proyectado hasta ese momento. Propuso dúos para trabajar juntos. Así podrían compartir ideas y construir sobre ellas. Mientras se distribuían las tareas, sentía crecer dentro de él una sensación indescriptible. Podía sentir que había sido elegido para algo más grande. La incredulidad fue reemplazada lentamente por una especie de fervor interno, algo análogo al valor que solía asociar con héroes antiguos, esas figuras míticas que se levantaban en tiempos oscuros para liderar a sus pueblos hacia la victoria. Elisa, otra miembro del equipo con amplios conocimientos en tecnología antigua, se acercó más tarde mientras revisaban notas sobre los Saltrax. Gabriel, dijo con tono serio pero persuasivo, si vas a liderarnos realmente en esto, necesitarás más información sobre tus propios límites y fortalezas. Su comentario resonó profundamente en él. Estaba claro que no podría hacerlo solo y necesitaría aprender a confiar tanto en sí mismo como en sus compañeros. Se miraron mutuamente, compartiendo por un breve instante la comprensión tácita de lo que significaba haber asumido este tirón hacia adelante. Gabriela comprendió finalmente que no solo debía prepararse mentalmente ante el reto, también debía inspirar a sus compañeros e impulsar su unidad. Después de unas horas trabajando juntos bajo el brillo tenue del artefacto aún estasiado por las revelaciones pasadas, surgieron nuevas ideas y estrategias sobre cómo proceder. A medida que avanzaba la noche, tembres palpitaciones llenaban el ambiente. Aunque las sombras parecían amenazantes desde afuera del campamento y los ecos del peligro eran ya palpable dinámica enfrente suyo, junto al inenarrable terror abrumador todo prometía una batalla crucial hacia adelante por la humanidad. Sin embargo, ahora ya no eran solo individuos perdidos sino un nuevo ejército manifestándose bajo el liderazgo inesperado pero firme de aquellos hombres y mujeres cuyo futuro dependía uno del otro. Así comenzó Gabriel su travesía no solo como arqueólogo o receptor involuntario de una guerra intergaláctica, sino como el potencial héroe que resultaría clave en la defensa de su planeta frente a aquellos cuya única intención era conquistar. Era ahora o nunca. La guerra había comenzado a gestarse al horizonte. En un rincón oscuro y silencioso del universo, donde las estrellas parpadeaban como faros en un vasto océano cósmico, se encontraba el Consejo Intergaláctico de los Saltrax. Era un lugar asombroso y aterrador, una sala enorme con paredes de metal brillante que reflejaban un espectro de colores, creando un ambiente de gran tensión. Aquellos que se reunían allí eran líderes de diversas razas y especies que habían sido conquistadas o subyugadas por el Imperio Saltrax. Desde allí, observaban y planeaban su siguiente movimiento.
Los humanos han demostrado ser una especie inferior, sus debilidades son evidentes, comenzó Sarlat, el líder del consejo, una criatura imponente. Con escamas azuladas y ojos amarillos que parecían ver a través del alma, sus palabras reverberaron en la sala mientras los otros miembros asentían, buscando el eco de su voz en las estructuras metálicas. Roltar, uno de los consejeros más jóvenes, pero con una mente afilada como una espada, interrumpió, pero su artefacto, su señal, ¿no podría eso indicar que tienen más potencial del que aparentan? Aquellos que han despertado algo como eso no deben subestimarse. Sarlat lo miró con desdén. Los humanos son criaturas subordinadas que se divierten con su curiosidad, pero en momentos críticos, sus decisiones son erráticas. Esta es nuestra oportunidad para apoderarnos de su planeta y, con ello, de toda su tecnología. Ni siquiera saben lo que les espera. La sala se sumió en un murmullo animado de aprobación mientras los consejeros hablaban por turno sobre cómo llevar a cabo la invasión. Se preludiaba un ataque coordinado, naves espaciales preparadas para descender sobre la Tierra, armamentos listos para desatar el terror. Si invadimos con fuerza abrumadora, continuó Sarlat, podremos aplastar cualquier intento de resistencia en cuanto acte bat y de enésima parte terrestre hasta que ni su recuerdo permanezca. Se transformarán en otro planeta bajo nuestro dominio, gloriosa tierra que una vez fue bastión de una especie inferior. Sin embargo, la voz de Galtor, el anciano consejero con escamas desgastadas, resonó de manera diferente. Debemos recordar las lecciones del pasado. Muchas civilizaciones que consideramos fáciles de conquistar han tenido sorpresas inusuales. No debemos actuar sin un plan a largo plazo. Al decir esto, su expresión mostraba preocupación. Había visto cómo la arrogancia había llevado a pérdidas significativas en el pasado. El consejo debatió calorosamente durante horas mientras esbozaban estrategias de ataque. Las proyecciones holográficas de la Tierra y sus características geográficas llenaban el aire. Los Altrax no solo querían conquistar la superficie. Aspiraban a desmembrar la voluntad humana, borrar cualquier rastro de resistencia y ser ellos los que dictaran las reglas del nuevo mundo. Sin embargo, acotó Roltar nuevamente con un tono cauteloso. Hay que considerar los nuevos desarrollos en humanos. Hay algo peculiar sobre ellos últimamente. El artefacto en sí parece tener habilidades nunca antes vistas en sus registros. ¿No podríamos buscar información relacionada antes de formar una estrategia definitiva? El Consejo se mostró dividido ante esta nueva propuesta. Algunos argumentaban a favor de una invasión masiva e inmediata, mientras otros abogaban por un enfoque más cauteloso. Con estas perspectivas, concluyó Sarlat, decidimos dividir nuestras naves, enviaremos una flota al núcleo terrestre y otra para investigar más sobre la naturaleza de aquella señal que nos alcanzó a través del éter cósmico. Así fue como la guerra se preparaba en la oscuridad del espacio, mientras en la Tierra Gabriel y su equipo exploraban su conexión con el artefacto, ajenos aún a la magnitud del peligro inminente. La balanza entre resistencia y conquista pendía precariously sobre la irrupción final entre dos mundos, un juego de poder donde la humanidad se enfrentaba no solamente a una especie brutal, sino también a su propio despertar. Mientras tanto, en el corazón del Consejo Intergaláctico de los Altrax, comenzó a gestarse un plan que contaba con el desprecio absoluto hacia los humanos. Los consideraban seres destinados a ser dominados y subyugados según el designio del espacio que habían llegado a ocupar. Sin embargo, esa visión corta podría ser precisamente lo que permitiría a aquellos enigmáticos humanos dar la vuelta al destino marcado en las estrellas. Con cada decisión tomada entre las sombras del Consejo Saltrax, el rumbo del conflicto se mantenía incierto. Todo dependía de las acciones que tanto un grupo como otro llevarían a cabo en enfrenta a lo desconocido y a las determinaciones inesperadas del futuro que estaban por llegar. La guerra estaba casi garantizada, lo único que restaba era contar las horas hasta que estallara por completo. Con la urgencia de la inminente amenaza de los Saltrax pesando sobre sus hombros, Gabriel se dio cuenta de que no podía enfrentar este desafío solo. Era imperativo formar un equipo diverso que pudiera abordar la situación desde diferentes ángulos, científicos para desentrañar los misterios del artefacto, militares para proporcionar la estrategia y la defensa necesarias, y líderes comunitarios que pudieran movilizar a la población y generar un sentido de unidad. Gabriel convocó una reunión en el Centro Comunitario de San Javier, un edificio emblemático donde se habían realizado numerosas actividades a lo largo de los años. Era un lugar familiar,
pero esa noche estaba cargado de tensión y expectativa. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Sabían que algo extraordinario estaba sucediendo, pero pocos comprendían la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Entre los presentes se encontraba Clara, su colega arqueóloga, cuya experiencia en tecnología antigua sería invaluable. También asistió el teniente Martínez, un veterano de las Fuerzas Armadas locales que había servido en varias misiones internacionales. Su presencia era tranquilizadora, su mirada firme y decidida infundía confianza en aquellos que lo rodeaban. Gracias a todos por venir, comenzó Gabriel, sintiendo el peso de la responsabilidad en su voz. Estamos aquí porque hemos despertado una amenaza que podría acabar con nuestra civilización tal como la conocemos. Necesitamos unir nuestras fuerzas para prepararnos para lo que está por venir. Algunas voces comenzaron a murmurar en la sala, llenas de escepticismo y miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros contra una raza como los Altrax?, preguntó un agricultor local, su rostro demacrado por la preocupación. No somos soldados ni héroes. Eso es precisamente lo que debemos demostrar, respondió Clara con determinación. La fuerza no siempre reside en el combate físico. Con el conocimiento adecuado y una estrategia bien planificada, podemos encontrar formas innovadoras de enfrentar esta amenaza. Gabriela sintió, sintiendo cómo ese enfoque comenzaba a calar entre los presentes. Necesitamos recopilar información sobre los Altrax y el artefacto. Cada uno de ustedes tiene habilidades únicas que pueden contribuir a esta causa. Necesitamos científicos para analizar cualquier tecnología disponible, estrategas militares para formar planes de defensa y líderes comunitarios para asegurar que todos estén informados y preparados. El teniente Martínez tomó la palabra. Podemos organizar simulacros militares y entrenamientos para quienes estén dispuestos a aprender a defenderse. Además, hay recursos en las bases cercanas. Podríamos solicitar ayuda externa si es necesario. La idea resonó bien entre el grupo. Alguien desde el fondo sugirió incluir a expertos en comunicación para mantener a la población informada y evitar el pánico generalizado. La propuesta fue bien recibida. Todos comenzaron a comprender la importancia de crear un frente unido. Formemos subgrupos, dijo Gabriel con firmeza. Cada grupo tendrá una tarea específica. Uno se encargará del estudio del artefacto, otro se concentrará en estrategias defensivas y comunicaciones, mientras que otro se enfocará en movilizar al resto de nuestra comunidad. A medida que elaboraban sus planes, una sensación palpable de camaradería comenzó a llenar el aire. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Cada uno tenía un papel crucial que desempeñar en esta lucha por su hogar. Mientras tanto, en las semanas siguientes, comenzaron a implementar sus estrategias. Clara trabajó incansablemente junto con otros científicos locales para descifrar los símbolos del artefacto y entender su funcionamiento. El teniente Martínez organizó sesiones de entrenamiento básico para los voluntarios dispuestos a aprender a manejar armas y tácticas defensivas. Los líderes comunitarios se dedicaron a informar al resto del pueblo sobre los peligros inminentes sin causar alarma innecesaria. Lograron fomentar un sentido de unidad y propósito entre los ciudadanos. Las reuniones comunitarias se transformaron en espacios donde se compartían ideas y soluciones creativas. Sin embargo, mientras el equipo avanzaba en su preparación, las sombras del espacio exterior se cernían sobre ellos sin ser vistas. Las naves Altrax estaban listas para descender sobre un mundo que consideraban fácil de conquistar. En algún lugar dentro del vasto cosmos, su consejo seguía discutiendo sus planes con desprecio hacia aquellos que consideraban inferiores. Con cada día que pasaba, Gabriel sentía cómo su papel como líder se consolidaba más. Allá de lo esperado, la responsabilidad sobre sus hombros era pesada, pero también inspiradora. Sabía que cada acción tomada por su equipo contaría cuando llegara el momento decisivo. Estaban forjando no solo una resistencia ante el enemigo inminente, sino también un nuevo sentido de identidad entre ellos como humanos. La preparación continuaba mientras las horas pasaban inexorablemente hacia el inevitable enfrentamiento con los Altrax, aunque Gabriel aún no conocía la magnitud del desafío ante ellos. Había empezado ya a vislumbrar lo que significaría luchar por su hogar junto a aquellos cuya valentía brillaba incluso en medio del miedo. Con la urgencia de la inminente amenaza de los Altrax, Gabriel y su equipo sabían que no podían simplemente prepararse de manera convencional, necesitaban un enfoque innovador que combinara tácticas de combate con el conocimiento del artefacto alienígena. Al comenzar las sesiones de entrenamiento en las instalaciones del centro comunitario, la atmósfera se cargó de energía y tensión.
La mezcla de miedo y determinación era palpable entre los voluntarios, muchos de los cuales nunca habían considerado la posibilidad de enfrentarse a una fuerza intergaláctica. Gabriel tomó el mando, con el teniente Martínez a su lado, quien estaba ansioso por compartir sus conocimientos militares. Hoy comenzaremos a aprender sobre tácticas básicas de combate y cómo aprovechar lo que hemos descubierto del artefacto, anunció Gabriel. La sala resonaba con murmullos. Algunos participantes mostraban escepticismo, pero otros parecían intrigados. Mientras se organizaban en grupos, comenzaron a practicar ejercicios físicos básicos, movimientos rápidos, caídas controladas y formas de defensa personal. El teniente Martínez demostró cómo contrarrestar un ataque, enfatizando la importancia de mantener la calma bajo presión. Cada miembro del equipo se esforzaba por aprender, impulsado por la certeza de que su supervivencia dependía del éxito de este entrenamiento. Un día crucial llegó cuando Clara explicó cómo el artefacto había respondido a sus intentos iniciales de activarlo. Cuando lo tocamos con intenciones puras y un propósito claro, parece que se activa una especie de energía, explicó mientras señalaba los símbolos brillantes en su superficie. Necesitamos descubrir qué más puede ofrecernos. Con esa idea en mente, se decidió llevar a cabo una serie de experimentos controlados en los que cada miembro del equipo podría interactuar con el artefacto mientras realizaban prácticas mentales específicas. Con cada intento exitoso, los humanos comenzaban a experimentar una conexión más profunda con el objeto, sentían como flujos de energía recorrían sus cuerpos y les brindaban un sentido renovado de poder. La primera sesión fue sorprendente. Un ingeniero local llamado Hugo fue uno de los primeros en notar algo extraordinario. Al tocar el artefacto mientras visualizaba un campo de fuerza protector alrededor de él y su equipo, emergió una luz brillante que pareció envolverse alrededor del grupo. Lo he hecho, gritó asombrado mientras la energía pulsaba en sus manos. Puedo sentirla, es como si me estuviera respondiendo. El asombro llenó la sala. Gabriel comprendió que estaban empezando a acceder a habilidades que jamás habrían imaginado posibles. Para seres humanos, era como si el artefacto no solo fuera un objeto antiguo, sino un vínculo hacia un poder desconocido. Con cada sesión subsiguiente, los voluntarios desarrollaron nuevas habilidades al combinar su entrenamiento físico con su creciente conexión al objeto alienígena. Se introdujeron técnicas avanzadas. Podrían generar pequeñas explosiones de energía o crear campos protectores temporales al canalizar su voluntad y emociones a través del artefacto. Sin embargo, había desafíos notables también. No todos lograban conectar inmediatamente y algunos se frustraban ante la aparente falta de progreso. Gabriel trabajó incansablemente para mantener alta la moral. Cada uno tiene su propio ritmo, les recordaba, la clave es perseverar. Si seguimos juntos, encontraremos formas novedosas para enfrentar lo que está por venir. Los entrenamientos pronto adquirieron una mezcla dinámica entre lucha física y magia emergente gracias al artefacto. Las sesiones se volvieron cada vez más intensas e inspiradoras. Los participantes comenzaron a forjar un sentido profundo de hermandad mientras compartían éxitos. Risas ruidosas resonaban cuando alguien lograba crear una chispa brillante o generaba un efecto defendible. Después de semanas dedicadas a este intenso entrenamiento, Gabriel comenzó a notar cambios significativos en ellos mismos, no solo físicos, sino también emocionales. La confianza crecía entre todos los miembros mientras exploraban sus capacidades ocultas. Cada día eran menos los rostros ansiosos y más aquellos decididos fervientemente a proteger su hogar. En cada sesión final del día, se reunían en círculo para compartir experiencias sobre las habilidades descubiertas junto al artefacto. Esas vivencias reforzaban el vínculo entre ellos. Al principio habían sido solo vecinos preocupados, pero ahora eran algo más, una comunidad dispuesta a luchar como una unidad coordinada contra cualquier enemigo intergaláctico. Mientras tanto, en el espacio profundo, las naves Saltrax continuaban preparando su invasión inminente, ignorando que aquellos humanos subestimados ya estaban comenzando a despertar potenciales sin precedentes gracias al antiguo artefacto que habían encontrado. Gabriel contempló todo lo que habían logrado hasta ahora mientras observaba a su equipo entrenar con entusiasmo renovado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer antes del inevitable enfrentamiento con los Saltrax. Pero al ver la determinación ardiente en los ojos de cada persona allí presente, sentía que estaban forjando no solo guerreros sino verdaderos héroes listos para enfrentar cualquier adversidad. Así continuaron sus entrenamientos, combatiendo miedos internos mientras fortalecían habilidades externas.
en camino hacia ser los defensores inesperados cuyas historias resonarían por generaciones futuras, donde el eco humano resplandecería incluso ante las sombras del universo inexplorado y desconocido. El día que Gabriel y su equipo habían estado esperando llegó de manera abrupta. Tras semanas de entrenamiento y preparación, se encontraron en el campo abierto, donde a menudo realizaban sus ejercicios. La atmósfera estaba cargada de tensión. Todos los presentes sentían que algo inminente se avecinaba, aunque habían trabajado arduamente para fortalecer sus habilidades. La realidad de enfrentarse a los Altrax seguía siendo un peso en sus corazones. De repente, un zumbido ensordecedor llenó el aire, las nubes se dispersaron y una enorme nave espacial apareció en el cielo, oscureciendo el sol con su imponente tamaño. La estructura metálica era angulosa, con una superficie brillante que reflejaba la luz de manera inquietante. Las comunidades cercanas comenzaron a entrar en pánico. Era evidente que los Altrax no habían tardado en llegar. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba la nave descender lentamente hacia el campo. «A posiciones», gritó, instintivamente dirigiendo a su equipo hacia los mejores puntos de cobertura que habían practicado en sus simulaciones. El teniente Martínez tomó el mando, organizando rápidamente a los voluntarios en grupos defensivos. Unos momentos después, la nave se posó sin hacer ruido, como si el planeta mismo respirara aliviado tras su aterrizaje. De sus entrañas emergieron figuras altas y esbeltas, los Altrax. Su fisonomía era aterradora, poseían escamas brillantes que reflejaban un espectro de colores oscuros, ojos amarillos penetrantes y garras afiladas que parecían listas para desgarrar cualquier cosa a su paso. El primer ataque fue inmediato e implacable. Los Altrax abrieron fuego con armas avanzadas que disparaban rayos concentrados de energía pura. Gabriel sintió como una ráfaga de calor pasó cerca de él mientras uno de sus compañeros caía al suelo, gritando por ayuda. La escena se tornó caótica. Los voluntarios intentaron organizarse, pero la ferocidad del ataque alienígena superó rápidamente sus expectativas. «Usen lo que han aprendido», gritó Martínez mientras intentaba cubrir la retirada del grupo hacia una posición más segura detrás de unas rocas grandes. Algunos comenzaron a canalizar la energía del artefacto, intentando crear campos protectores como habían practicado durante las sesiones previas. Sin embargo, la presión del ataque era abrumadora. Cada intento parecía ser interrumpido por la superioridad tecnológica de los Altrax. Gabriel se dio cuenta de que necesitaban coordinarse mejor y decidió utilizar un enfoque diferente. Consciente del poder que habían comenzado a desarrollar gracias al artefacto, levantó una mano y gritó: «Concéntrense. Enfocaremos nuestra energía juntos». Se vio rodeado por sus compañeros mientras ellos cerraban los ojos e intentaban conectar con el objeto que llevaban consigo. El artefacto comenzó a brillar intensamente en sus mochilas, pulsando con una energía vibrante que resonaba con la determinación del grupo. Al abrir los ojos, sintieron cómo la energía fluía dentro y fuera de ellos como un río caudaloso. Juntos formaron un escudo luminoso entre ellos y las balas letales disparadas por los Altrax. La luz resplandeció intensamente mientras las energías chocaban entre sí. Algunos miembros lograron generar esferas pequeñas de energía concentrada y las lanzaron contra los atacantes alienígenas, sorprendiendo a estos con su inesperada resistencia. Gabriel sintió cómo el poder aumentaba conforme mantenían la concentración colectiva. Por primera vez tenían una oportunidad real contra sus atacantes. Sin embargo, la respuesta de los Altrax fue feroz. A medida que comenzaban a perder terreno, llamaron refuerzos desde su nave e hicieron uso de dispositivos avanzados para neutralizar el escudo humano. Las explosiones resonaban en el aire y el suelo temblaba bajo las fuerzas desatadas del conflicto. «Retirada», ordenó Martínez cuando vio que las cosas se estaban volviendo insostenibles. Sin embargo, muchos ya estaban cansados o heridos. Algunas personas luchaban por mantenerse en pie mientras trataban de protegerse unos a otros. Gabriel observó cómo algunos compañeros caían uno tras otro. El horror estaba presente en cada rincón del campo. La realidad del enfrentamiento no se asemejaba a nada que hubieran practicado o imaginado durante esas largas semanas previas. Era un combate visceral donde cada acción podría ser fatal. En medio del caos, Gabriel sintió cómo crecía dentro de él una oleada de determinación. No podían rendirse así como así. Debían encontrar una forma más efectiva de luchar contra estos invasores implacables. Consciente del poder latente del artefacto y su conexión especial con él, decidió hacer un último esfuerzo. «Concentrémonos, juntos podemos hacer esto».
exclamó alzando la voz sobre el estruendo alrededor suyo mientras guiaba a sus compañeros hacia un último frente defensivo donde podrían amalgamar todas sus energías antes del inevitable impacto final que se avecinaba, mientras más rayos alienígenas cruzaban el cielo y resonaban explosiones aterradoras alrededor. Gabriel sabía que este primer encuentro no solo definiría su lucha contra los Altrax sino también daría forma al destino humano ante una fuerza cuya ferocidad superó ampliamente cualquier expectativa inicial. Lo único claro es que estaban enfrentando no solo enemigos intergalácticos sino también un despertar épico dentro de sí mismos. Para descubrir qué significaba realmente ser humanos ante lo desconocido, la batalla con los Altrax había sido solo el comienzo de una lucha mucho más profunda dentro de Gabriel. Mientras su equipo se retiraba a un lugar seguro, la adrenalina todavía corría por sus venas, pero a medida que la calma regresaba, también lo hacían las dudas y los miedos que había intentado dejar de lado en medio del caos. Gabriel se sentó en una roca, respirando profundamente para calmarse, miró a su alrededor. Algunos de sus compañeros estaban heridos, otros se ayudaban mutuamente a recuperarse. La escena era desgarradora. Había visto la determinación en los ojos de sus amigos mientras intentaban luchar contra un enemigo mucho más poderoso, pero también había visto el terror y la desesperación. Se preguntó si realmente tenía lo que se necesitaba para guiarlos a través de esta oscuridad. ¿Qué hice? ¿Por qué me convertí en líder?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Aplastarlo, sabía que había tomado decisiones importantes al reunir a su equipo, pero ahora dudaba de cada elección que había hecho. Era un arqueólogo, no un comandante militar, y la realidad de su situación lo abrumaba. Clara, su compañera arqueóloga, se acercó a él. Gabriel, dijo con voz suave, estás cargando más peso del que deberías. Todos estamos aquí porque creemos en ti, pero debes permitirte ser humano también. Él la miró, buscando consuelo en su mirada. No sé si puedo hacerlo, admitió. Gabriel, mira lo que estamos enfrentando, son seres letales, ¿cómo puedo ser responsable de sus vidas? Clara se sentó a su lado. Nadie espera que seas perfecto o que tengas todas las respuestas, lo que importa es que te importamos y que estás dispuesto a luchar junto a nosotros. Eso ya es más de lo que muchos pueden ofrecer. Sin embargo, las palabras de Clara no lograban disipar completamente las sombras de duda que se cernían sobre él. Gabriel recordó cómo había despertado el artefacto y cómo eso había llevado a esta guerra. Cada decisión parecía ahora un esfuerzo condenatorio. ¿Y si fallamos? Si no podemos detener a los Altrax, ¿qué pasará con nuestras familias? Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, pero rápidamente las contuvo, sintiéndose avergonzado por su debilidad. Clara deslizó su mano por su espalda en un gesto reconfortante. Estamos juntos en esto, aseguró. No estás solo, tu valentía se inspira más allá de tus temores. El grupo comenzó a reunirse para analizar lo sucedido y evaluar sus heridas. Esto obligó a Gabriel a levantarse y dejar atrás sus pensamientos oscuros. Sin embargo, mientras escuchaba las voces de sus compañeros y acompañaba a los heridos hacia el refugio, una parte de él seguía luchando internamente. La siguiente noche, mientras todos intentaban descansar, Gabriel salió al aire fresco para despejar su mente. La luna brillaba intensamente en el cielo despejado y las estrellas titilaban como faros distantes. Se preguntó si también había esperanza en esas luces parpadeantes. Se sentó en un tronco caído y recordó su amor por la arqueología. La búsqueda del pasado siempre había estado llena de incertidumbre y riesgos. Comprendió que cada descubrimiento llevaba consigo el riesgo del fracaso. Pero esa misma incertidumbre también traía oportunidades inesperadas. Su pensamiento se centró en el artefacto. Era un vínculo con algo mucho más grande. Había despertado un poder en él mismo y en los demás que jamás hubieran imaginado. Fue entonces cuando decidió que debía liberar esas inseguridades e integrar sus experiencias previas con este nuevo rol como líder. A la mañana siguiente, convocaría a todos para hablarles sinceramente sobre lo que sentía. Debía mostrarles su vulnerabilidad y recordarles que la lucha no era solo contra los Altrax, sino también contra sus propios miedos. Cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, llenando el cielo con tonos dorados y naranjas, Gabriel reunió al equipo nuevamente, con el corazón latiendo fuertemente y sintiendo cierta vulnerabilidad mientras se preparaba para hablar. Dejó fluir sus pensamientos. Sé que todos estamos atravesando momentos difíciles, comenzó con voz temblorosa pero decidida. Yo también tengo miedo, miedo por mí mismo y por cada uno de ustedes, pero también veo algo más.
veo cómo juntos nos hemos vuelto más fuertes, al compartir sus dudas, encontró consuelo en las reacciones sinceras de su equipo. Muchos habían sentido exactamente lo mismo, las miradas de apoyo lo alentaron. Estamos juntos en esto, continuó Gabriel con mayor seguridad. No tengo todas las respuestas, pero creo firmemente en nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido, y espero poder contar con cada uno de ustedes para salir adelante. A medida que hablaba, notó cómo la determinación crecía entre ellos, sus rostros tomaron una expresión decidida y poderosa. No estaban solos, juntos formarían un frente único contra cualquier amenaza intergaláctica. El conflicto interno que había luchado comenzó a disolverse lentamente mientras tomaba conciencia de que el liderazgo no significaba tener todas las respuestas, significaba ser humano y aceptar ese viaje junto a otros en busca de un futuro mejor. Así comenzaron su día con renovados propósitos. Cada paso hacia adelante sería un testimonio del coraje acumulado no solamente en combate sino desde dentro del alma misma, el descubrimiento de quienes eran realmente como humanos ante el desafío inminente que aguardaba al horizonte estelar del universo desconocido. Mientras la batalla en la Tierra continuaba su curso, en el Consejo Intergaláctico de los Saltrax, las tensiones comenzaron a gestarse entre sus líderes. A medida que la invasión se aproximaba, no todos los miembros del Consejo estaban de acuerdo con la agresiva estrategia que había propuesto Sarlat, el líder indiscutido. En una sala oscura y opresiva, donde las sombras ocultaban la incertidumbre, se llevó a cabo una reunión crucial. Tengo serias reservas sobre esta invasión, dijo Galtor, un anciano consejero que había visto más guerras de las que le gustaría recordar. Su voz resonó con un tono de advertencia mientras su mirada se centraba en Sarlat. Los humanos han demostrado una capacidad inesperada para adaptarse y sobrevivir. No podemos subestimar su potencial. Sarlat frunció el ceño ante las palabras de Galtor. ¿Y qué propones? Dejar que se fortalezcan mientras nosotros discutimos. Ellos son seres inferiores, su capacidad es limitada. Esta es nuestra oportunidad para establecer dominio total sin resistencia. Pero Galtor no estaba solo en sus dudas. Roltar, un joven consejero que había estado en el consejo durante poco tiempo pero cuya mente era aguda y estratégica, se atrevió a intervenir. Es cierto que son más débiles en tecnología, pero el artefacto que encontraron podría significar un cambio. Si lograron acceder a poderes desconocidos, eso podría influir en la balanza. Debemos evaluar nuestra estrategia con más cuidado. La discusión se intensificó mientras otros consejeros comenzaron a expresar sus propios temores sobre la invasión y las repercusiones que podría tener no solo para los humanos, sino también para los propios Saltrax. Algunos recordaron historias de civilizaciones que habían caído debido a su arrogancia, donde una victoria fácil se convirtió en una derrota aplastante. La atmósfera en el consejo cambió, la confianza en la victoria comenzó a desvanecerse. Si dividimos nuestras fuerzas y nos apresuramos a atacar sin preparación adecuada, continuó Roltar, podríamos generar una resistencia mucho mayor de lo anticipado. Necesitamos investigar más sobre ese artefacto antes de lanzarnos al combate. Sarlat sentía cómo su autoridad empezaba a erosionarse ante los cuestionamientos de sus pares. Y si esa indecisión nos cuesta, el tiempo es esencial. Cada segundo que perdemos fortalece su defensa. Galtor asintió lentamente, entendiendo la preocupación del líder pero decidido a abogar por un enfoque diferente. Debemos enviar una flota para investigar los poderes del artefacto y cómo pueden estar usándolo los humanos. Aprovechemos esta oportunidad para obtener inteligencia valiosa antes de arriesgarlo todo. Sarlat cruzó los brazos, sopesando las palabras de sus consejeros. Finalmente, con un gesto decisivo, habló. Vamos a dividir nuestras fuerzas entre el ataque inmediato y una flota auxiliar especializada en estudiar el artefacto y los humanos. Aunque lo hacía muy a regañadientes, Sarlat sabía que permitir esa división podría darle tiempo a algunos consejeros para acallar sus temores. Mientras tanto en la Tierra, Gabriel y su equipo continuaban preparándose para lo inevitable. La tensión seguía presente tras su primer encuentro con los Saltrax. Aunque habían resistido sorprendentemente bien gracias al artefacto, sabían que lo peor estaba por llegar. Gabriel sintió un cambio en el aire cuando Clara y otros miembros del equipo comenzaron a discutir cómo probablemente los Saltrax responderían después del ataque fallido inicial. Ciertamente regresarán, comentó Clara con preocupación. Han visto nuestra capacidad para enfrentarles, no les gustará perder. El
grupo se sumergió en discusiones sobre tácticas defensivas mientras Gabriel intentaba mantener alto el ánimo pese al inminente peligro. La idea de que los Saltrax enviaran refuerzos les resultaba abrumadora. Todos eran conscientes de lo letales que podían ser. Sin embargo, algo dentro de Gabriel empezó a cambiar. Él necesitaba convertir ese miedo en estrategia y preparación firme. No solo debían defenderse sino también aprovechar cualquier apertura que tuvieran para fortalecer sus posiciones. Al día siguiente, realizaron ejercicios enfocados específicamente en posibles escenarios futuros basados en lo aprendido tras el primer choque con los alienígenas. Cada miembro del equipo asumió roles específicos, algunos como exploradores para monitorear cualquier actividad cercana mientras otros reforzaban posiciones defensivas. Durante esos días entabló conversaciones profundas con Clara donde ella compartió teorías sobre cómo podrían encontrar vulnerabilidades dentro del armamento o tácticas enemigas, intercambiando ideas sobre cómo aprovecharse del conocimiento adquirido durante el entrenamiento. Sin embargo, las tensiones internas no eran solo un reto para Gabriel, también tenían eco en las decisiones y disputas dentro del Consejo Saltrax donde algunos comenzaban a cuestionar la moralidad detrás de la invasión misma. Así ambos bandos enfrentaban no solo enemigos externos sino también luchas internas. Los humanos debían forjar su identidad como defensores resilientes ante lo desconocido mientras los Saltrax lidiaban con sus propios desacuerdos éticos sobre el ataque que estaban por llevar a cabo. El destino pendía entre ellos como espada afilada aguardando decidir cuál sería su camino. Guerra o alianza, un juego cósmico donde todo podía cambiar en un instante y donde lo inesperado podía determinar quién realmente prevalecería al final del conflicto intergaláctico inminente. El día de la batalla final había llegado. Gabriel y su equipo se encontraban en la llanura cerca de San Javier, donde la tensión palpable llenaba el aire. La comunidad se había preparado para lo inevitable, pero ahora que los Saltrax estaban a punto de atacar, una mezcla de ansiedad y determinación dominaba el ambiente. Las naves alienígenas aparecieron en el cielo como sombras ominosas, deslizándose suavemente hacia el suelo. Los Saltrax descendieron, sus figuras esbeltas y aterradoras destacando contra el cielo azul. Esta vez no era solo un pequeño enfrentamiento, el destino de la humanidad pendía en la balanza. Recuerden lo que hemos aprendido, gritó Gabriel, intentando levantar los ánimos de su equipo mientras todos se agrupaban en posiciones defensivas. No solo peleamos por nosotros, sino por nuestras familias y nuestro hogar. El teniente Martínez organizó rápidamente las formaciones con una precisión militar. A su lado, Clara verificaba el artefacto que tenían a su disposición. Notó cómo iluminaba el rostro de todos con una luz tenue pero reconfortante. Debemos utilizarlo sabiamente, le susurró a Gabriel mientras ambos intercambiaban miradas decididas. El primer ataque llegó casi sin previo aviso. Las naves dispararon ráfagas de energía concentrada que atravesaron la atmósfera, causando explosiones sobre el campo. Gabriel sintió como una onda expansiva los empujó hacia atrás. Algunos compañeros cayeron al suelo aturdidos por el impacto. Sin embargo, pronto se recuperaron. Emplearon los métodos defensivos que habían practicado incansablemente, formando un escudo brillante a partir del poder del artefacto. Golpes de luz chocarían contra las balas Saltrax y generaban destellos resplandecientes en la llanura. El trabajo en equipo era crucial, cada persona debía saber exactamente cuándo canalizar su energía. Con cada nuevo ataque alienígena, Gabriel sentía cómo aumentaba su determinación a luchar junto a sus amigos. El artefacto respondía mejor ahora. Parecía vibrar con cada impulso emocional del grupo. Ahora, canalicen su energía juntos, ordenó, recordando todas las horas dedicadas al entrenamiento, mientras lanzaban esferas de energía hacia los atacantes alienígenas que avanzaban con rapidez implacable. Veían como algunos Saltrax caían ante la resistencia humana. Los gritos resonaban mientras un par de voluntarios lograban derribar un guerrero enemigo en un despliegue coordinado inesperado. Sin embargo, la batalla no fue sencilla. La ferocidad y la estrategia de los Saltrax comenzaron a dar frutos. Formaron líneas estratégicas que intentaban rodear al equipo humano. Vieron como otros grupos enemigos empezaron a entrar en combate o flanquear el espacio que Gabriel y su equipo trataban de proteger. No se separen, gritó Martínez mientras un fuego cruzado comenzaba a hacerse evidente entre principios caóticos de la lucha real y reacciones instintivas del grupo individualmente planificado más allá de su control. Los soldados alienígenas eran superiores en números y tácticas. La lucha se prolongó durante horas horrendas,
Gabriel sintió que sus fuerzas empezaban a agotarse, pero no podía rendirse ahora. Recordó las palabras alentadoras de Clara: no importa cuán desesperada sea la situación, siempre hay un camino. Fue entonces cuando vio una oportunidad. Justo detrás del flanco derecho donde los Saltrax llevaban la delantera estaba otra unidad alineada para nuevos ataques masivos. Sin duda estaban captando el ritmo habitual humano. Cambiemos nuestra estrategia, exclamó él. Repentinamente, mientras se giraba hacia sus compañeros más cercanos, buscando atraparles al instante entre pensamientos estratégicos creativos entendibles para no dejar escapar esa ventana momentánea aprovechable. Deben sorprenderse, conocimientos ancestrales e ingeniosos planes requerirían colaboración total ahora más que nunca. Gabriel y Clara orquestaron rápidamente un plan para evitar ser atrapados desde donde podrían atacar brutalmente aplicando conocimientos sobre debilidades aparentemente intrínsecas del enemigo aún no tratados por ellos como humanos observadores enterados antes. A medida que los ataques continuaban unos segundos más tarde con balas volando alrededor y explosiones resonando intensamente por doquier, los miembros comenzaron a actuar en perfecta sincronización entre ellos, impactantes movimientos audaces mientras liberaban energías contenidas luminiscentes. Aquel momento tuvo lugar generando un campo protector vital, nuevamente recalcando estrategias emergentes allí mismo presentándose como resultado fatalmente o por unidades bien trabajadas. La batalla continuó con fervor renovado. Gabriel estaba seguro ahora que podían ganar si mantenían esa cohesión colectiva. Cada uno aportaba confianza colectiva como engranajes unidos interconectadamente, formando algo verdaderamente formidable ante adversarios trágicos, aunque aún eran superiores tecnológicamente, más ajustados, atentos, frente, reafirmando humanidad resiliente entablándose ante profundidades oscuras incipientes mientras surgían brillos resplandecientes desde dentro, colectivo notable como unión esperanzadora emergente sobre poderosos desafíos enfrentados, atacantes adversos intergalácticos permaneciendo imponentes ante un nuevo amanecer inesperadamente brillante, resonando realismo grandioso acumulativo, invocador impulsos elevadores donde las esperanzas logradas permitirían generar cambios infinitos para otros concretos por venir. Al finalizar esa jornada heroica cargada tanto física como emocionalmente, donde vencieron aunque no sin pérdidas significativas, véase audazmente medido por cada sacrificio hecho, resiliencia humano retrocediendo varios pasos, ofreciendo continuidad solidificada, anhelando otro futuro, esperando como continuación mayor, salvaguardianes buscarán siempre en proseguir unión, fuerza e identidad redefinida, pasando por historias contadas desde siglos pasados, vividos presentes emergentes, abarcando futurismos aventureros, tomándolos exitosamente hacia nuevas dimensiones aún impensables antes, inundadas genialidad esperanzadora donde fragmento relato vital necesitará contarse así, siempre recordar quiénes realmente somos como seres humanos, defendiendo todo lo bueno, existencialmente valioso que queda. La batalla final había dejado profundas marcas en el campo y en el corazón de cada uno de los combatientes, tras un enfrentamiento agotador, donde la humanidad había demostrado su valor ante una fuerza abrumadora. Gabriel se sentó en una roca, rodeado por sus compañeros. El aire estaba impregnado del olor a quemado y tierra, mientras el eco de los gritos y explosiones aún resonaba en su memoria. Habían ganado, pero a un alto costo. Al mirar a su alrededor, Gabriel se dio cuenta de que muchos de sus compañeros estaban heridos o exhaustos. La victoria se sentía agridulce. Habían resistido y defendido su hogar, pero no sin pérdidas significativas. Hemos hecho lo que nadie pensaba que podíamos hacer, murmuró Clara, sentándose junto a él y observando el panorama desolador, pero debemos recordar que esto no es solo una victoria, también es un recordatorio de todo lo que hemos sacrificado. Gabriel asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sí, hemos sacrificado mucho, cada uno de nosotros ha perdido algo o alguien en esta lucha. Reflexionó sobre todos aquellos que no estaban presentes, amigos, familiares y personas a las que habían conocido. La guerra no solo había traído destrucción, también había dejado cicatrices emocionales que tardarían años en sanar. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Gabriel se levantó y se dirigió al centro del grupo. Sabía que era crucial tomar un momento para reflexionar juntos sobre lo vivido. Quiero que todos sepamos lo que hemos logrado, comenzó con voz firme pero cargada de emoción. Esta batalla no solo fue contra los Saltrax, fue una lucha interna para definir quiénes somos como humanos. Miradas expectantes se alzaron hacia él mientras continuaba. Hemos sacrificado tanto, nuestras comodidades, nuestra seguridad y, lamentablemente, algunas vidas valiosas.
Pero también hemos aprendido sobre la unidad y la fortaleza que reside dentro de nosotros cuando trabajamos. Juntos, Gabriel recordó las dudas que había enfrentado como líder y cómo cada miembro del equipo había tenido su propio viaje personal durante toda esta experiencia. Si algo hemos aprendido es sobre la importancia de la comunidad, agregó con intensidad. No solo luchamos por nosotros mismos, luchamos por aquellos que no están aquí y por un futuro donde nunca más tengamos que enfrentar semejante amenaza. Un silencio profundo llenó el espacio mientras cada miembro del equipo asimilaba sus palabras. Había dolor en sus corazones, pero también un sentido renovado de propósito. El sacrificio realizado no debía ser en vano, debían honrar la memoria de quienes habían caído al defender su hogar. Reconocer nuestros errores también es parte del proceso, continuó Gabriel. Como humanos hemos cometido errores en nuestra historia, guerras sin sentido, divisiones entre nosotros, pero hoy hemos demostrado que cuando nos unimos, somos capaces de enfrentar incluso a las fuerzas más temibles del universo. Clara tomó la palabra entonces para compartir sus propias reflexiones. Debemos aprender de esta experiencia y asegurarnos de construir un futuro donde la comprensión y la empatía prevalezcan sobre la agresión. No debe haber espacio para repetir el ciclo de destrucción. Los miembros del equipo comenzaron a intercambiar miradas profundas, entendían qué significaba esa lucha no solo a nivel físico sino también emocional e intelectual. Con cada palabra compartida, se sentía como crecía un nuevo sentido de identidad entre ellos. No eran solo sobrevivientes, sino defensores comprometidos con un cambio real. Hoy, concluyó Gabriel con determinación renovada, hemos forjado una nueva historia, aquella donde nos levantamos juntos ante la adversidad y aprendimos a ser mejores humanos unos con otros. El grupo estalló en aplausos y gritos entusiastas, sabían que este era solo el comienzo. Mientras caminaban juntos hacia el refugio improvisado donde comenzarían a sanar las heridas físicas y emocionales causadas por la batalla, el sentido de unidad entre ellos brillaba intensamente. Habían pasado por pruebas duras pero habían salido fortalecidos. La victoria sobre los Saltrax marcó un hito significativo en su historia, más allá del conflicto intergaláctico. Les recordaría siempre lo valioso que era proteger lo que amaban y aprender del pasado para construir un futuro más brillante. Con esa determinación grabada en sus corazones, Gabriel y su equipo avanzaron hacia adelante, no solo como guerreros sino como seres humanos decididos a abrazar tanto sus luchas como sus triunfos mientras forjaban un camino lleno de esperanza hacia lo desconocido que aún aguardaba más allá de las estrellas. Pasaron varios meses desde que la humanidad había enfrentado a los Saltrax en unas batallas decisivas, y aunque habían ganado, el costo había sido alto. Las heridas físicas comenzaban a sanar, pero las emociones y recuerdos de la guerra aún pesaban en los corazones de Gabriel y su equipo. Sin embargo, la victoria también había sembrado una nueva semilla en sus corazones. Había nacido un deseo renovado de explorar lo desconocido y establecer alianzas que pudieran asegurar la paz futura. Gabriel se encontraba ahora en la nave insignia de exploración, una imponente estructura con tecnología avanzada capaz de cruzar vastas distancias entre estrellas. Miraba por una de las ventanillas panorámicas mientras el brillo de las estrellas iluminaba su rostro. Recordaba cómo su vida como arqueólogo había cambiado radicalmente en cuestión de meses. Había pasado de excavar en la tierra a surcar los cielos en busca de nuevos mundos. ¿Estás listo para esto?, preguntó Clara, llegando a su lado y rompiendo sus pensamientos. Ella también lucía ansiosa pero emocionada. Los dos compartían la misma inquietud acerca de lo que iba a suceder. Se habían embarcado en esta aventura no solo para explorar, sino para potenciar lo que habían aprendido y proteger su hogar de futuras amenazas. Creo que siempre estaré listo para explorar, respondió Gabriel con una sonrisa. Sin embargo, es diferente cuando el destino de la humanidad está en juego. Ambos miraron hacia el espacio abierto ante ellos, llenos de posibilidades. Sabían que el universo contenía maravillas indescriptibles, pero también podría ocultar peligros inimaginables. Al dirigirse al nuevo sistema estelar que esperaban explorar, sabían que los Saltrax no serían la última amenaza. Era un recordatorio constante de que tenían que estar preparados, no solo físicamente, sino emocionalmente. A medida que la nave se acercaba al sistema estelar, las vistas eran impresionantes. Varios planetas coloridos orbitaban su estrella, cada uno con características singulares que prometían aventuras únicas. Sin embargo, para Gabriel no era solo descubrir nuevos mundos, era conectar con otras
civilizaciones y aprender más sobre sí mismos en el proceso, mientras desembarcaban en un mundo cubierto de exuberante vegetación y mares azules profundos, sintieron el poder del artefacto resonar dentro de ellos. Así como les había otorgado habilidades durante la batalla, ahora parecía guiarlos hacia oportunidades de alianza con posibles habitantes del planeta. Conectaron sus intenciones con el artefacto y notaron cómo las energías vibrantes comenzaban a tejerse alrededor de ellos, uno a uno. Fueron acercándose las figuras humanoides nativas, altas, con piel iridiscente y ojos grandes que brillaban con curiosidad e inteligencia. Al principio existió una tensión silenciosa. Ambos grupos intercambiaron miradas de evaluación. Gabriel dio un paso adelante, recordando todo lo que habían pasado juntos como humanidad. Venimos en son de paz, proclamó con firmeza, canalizando la energía fragmentaria del artefacto que les daba confianza y fortaleza. A su lado, Clara asintió en señal de apoyo. Las nativas comenzaron a acercarse pasivamente, mostrando gestos amistosos en lugar de hostilidad. Era evidente que también eran inteligentes y capaces. Pronto se estableció un diálogo entre ellos usando traducciones avanzadas proporcionadas por el artefacto, un símbolo tangible del potencial humano para crear conexiones incluso más allá de su propio hogar. Gabriel y Clara se sorprendieron al descubrir que estos nuevos aliados también habían enfrentado sus propios retos intergalácticos y guerras, marcadas por historias similares a las suyas. La conexión se volvió inmediata, entendieron que no estaban solos en su lucha, como guardianes del mismo universo compartido. Tenían un propósito común para trabajar hacia un futuro mejor. En ese momento crucial durante su reunión inaugural, se forjaron promesas mutuas, intercambiar información sobre protección y defensa, compartir tecnología y conocimiento sobre sus respectivos mundos. Además, comenzaron a discutir cómo podrían colaborar para prevenir futuros ataques, alineando sus esfuerzos contra cualquier amenaza potencial junto con una nueva perspectiva sobre cómo construir un cosmos más unido. Así comenzaron a gestarse nuevas relaciones que cambiarían tanto a humanos como a sus aliados para siempre. Cada paso hacia adelante reconfirmaba el deseo intenso de sanar heridas pasadas y construir un mañana donde comprendieran más plenamente cómo actuar con unidad ante adversidades inminentes, uniendo así las fuerzas del bien ante lo desconocido que aún aguardaba desafiándolos. El eco de la guerra con los Altrax quedaría grabado en sus recuerdos. Este nuevo camino daría forma no solo a sus destinos individuales, sino igualmente al destino colectivo, demostrando verdaderamente lo que faltaba al género humano durante tantos años. Una conexión profunda que trasciende fricciones ancestrales, bordeando finalmente una cultura universal enamorada por audaz esperanza e integración, vivir en armonía lejos dentro extenso cosmos esperando nuevas aventuras, aún inexploradas, logrando efectuar avances significativos sin sacrificar quienes eran realmente como seres humanos dedicados, enamorados, igualdad perdurable, trayendo luz renovada, esperanza infinita por generaciones venideras, cuya travesía final jamás terminara, intermitentemente explorando sin límites, despuntando energías creativas, floreciendo las semillas entrelazadas en el vasto universo, abriéndose al caminar eternamente brillantes, desarrollones infinitas, cosechando vital, deliciosamente profunda libertad cósmica universal realmente alcanzar.